A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cómo se arma un sistema de creencias? ¿Qué se necesita para pasar de la fe a la acción y que esa acción nos dé certeza? Hoy vamos a desmenuzar un texto antiguo que es denso pero fascinante, el primer capítulo de la segunda carta de Pedro. Funciona casi como un manual, un plano detallado para una vida con propósito, y lo más increíble es que todo está comprimido en apenas 21 versículos. El autor de esta carta arranca con todo, ¿eh? Lanza una afirmación que es súper audaz. Nos plantea una pregunta que está en el corazón de muchísimas búsquedas espirituales. ¿Es realmente posible que un ser humano participe en la naturaleza divina? Lo interesante es que el texto no solo dice que sí, sino que se dedica a explicar el cómo. Y aquí está el punto de partida, que la verdad es bastante sorprendente. El autor, Simón Pedro, no empieza con una lista de reglas o de cosas que hay que hacer. No, empieza con una declaración radical, que todo lo necesario para la vida y la piedad ya nos fue dado. Es un regalo. Ese es el fundamento sobre el que se va a construir todo lo demás. Entonces, ¿qué es exactamente esta naturaleza divina? El texto la define como un estado en el que se participa de las cualidades morales y eternas de Dios. ¿Y cómo se logra? A través de lo que llama preciosas y grandísimas promesas. Estas promesas son las que permiten escapar de la corrupción que hay en el mundo. Es un concepto con una fuerza increíble. Ok, perfecto. Si el fundamento es un regalo, la pregunta obvia es ¿cómo se construye sobre él? Bueno, es justo aquí donde el texto se vuelve súper práctico. Nos presenta algo que podríamos imaginar como una escalera que va hacia arriba, un camino de crecimiento espiritual que, ojo, sí requiere esfuerzo y diligencia. La instrucción es muy directa. Se trata de añadir a la fe. Esto ya nos dice algo clave, que la fe no es el destino final, sino apenas el primer escalón. A partir de ahí, el texto exige una construcción activa, o sea, añadir intencionalmente ciertas cualidades, ciertas virtudes. Y aquí tenemos la secuencia. Es una progresión con mucha lógica, ¿no? A la fe se le suma la virtud, a la virtud el conocimiento, después viene el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y finalmente, en la cima de todo, el amor. Parece que cada cualidad es el cimiento que se necesita para construir la siguiente. El texto, además, no deja lugar a dudas sobre las consecuencias de seguir este camino o no. Presenta dos resultados que son polos opuestos. Quienes cultivan estas cualidades son descritos como fructíferos y efectivos. Pero, por otro lado, quienes no las tienen son ociosos, sin fruto e incluso ciegos y de vista corta. La diferencia es abismal. Y ahora pasa algo muy interesante. Hay un cambio de tono. El autor pasa de la instrucción a una reflexión que se siente muy personal. Empieza a explicar por qué está escribiendo esto con tanta pasión, y su motivo le da una gravedad enorme al mensaje. Aquí está la razón, con sus propias palabras. Él sabe que su muerte está cerca. O sea, esta carta no es solo una enseñanza, es su legado. Quiere estar seguro de que este plano para la creencia vaya a durar mucho después de que él ya no esté. Se siente la urgencia en cada palabra, ¿verdad? Este esquema ilustra su misión a la perfección. En el presente, su escrito es un recordatorio constante. De cara al futuro cercano está su propia muerte, pero su verdadero objetivo es el futuro a largo plazo, que estas enseñanzas se conviertan en una memoria permanente para la comunidad de creyentes. Muy bien, ya vimos el qué y el por qué. Pero la pregunta clave sigue ahí, flotando en el aire. ¿Por qué alguien debería creer en todo esto? Bueno, en la sección final el autor pone sus cartas sobre la mesa, presenta su evidencia, y aquí pasa de ser un maestro a ser un testigo. Y su argumento es un contraste directo, clarísimo. Afirma que su mensaje no se basa en fábulas artificiosas, en mitos inventados con mucha astucia. No, la base de su autoridad, insiste, es algo mucho más directo, mucho más poderoso, el haber sido testigos presenciales de su majestad. Para respaldar esa afirmación tan fuerte, nos lleva a un momento y a un lugar específicos, una experiencia que tuvo en el Monte Santo. No está hablando en abstracto, para nada. Ancla su testimonio en un evento concreto que, según él, presenció con sus propios ojos. Y esta es la prueba culminante. Cita una voz divina, una voz que él asegura haber escuchado directamente del cielo, declarando la identidad de Jesús. Para el autor, esto no es un cuento, no es una historia que le contaron, es un recuerdo sensorial, una evidencia que para él es irrefutable. Entonces, resumiendo, su argumento se apoya en dos grandes pilares. El primero, su testimonio como testigo ocular de un evento sobrenatural.
Y el segundo es algo que él describe como todavía más seguro, la palabra profética. Es fascinante cómo describe esta segunda prueba. Dice que la profecía, la palabra escrita, es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es una guía confiable, ¿no? Una luz constante en la que se puede confiar hasta que llegue una comprensión más plena, hasta que el día esclarezca. Y esto nos lleva a la pregunta final, una que el propio texto provoca. Después de presentar un testimonio personal tan poderoso, el autor de repente afirma que la palabra profética es más segura. Esto plantea una tensión súper interesante. ¿Qué es una prueba más fiable al final del día? ¿Lo que se ve con los propios ojos o lo que está escrito y se ha preservado a través del tiempo? Una idea para quedarse pensando, sin duda.